Cordial saludos. Hoy vamos a hablar algunas generalidades de la zootecnia. Soy Jaime Augusto Ortiz, médico veterinario y zootecnista, y los voy a acompañar en este interesante mundo de la zootecnia general. Primero, la zootecnia es la ciencia que estudia diversos parámetros para el mejor aprovechamiento de los animales domésticos y silvestres que son útiles al hombre y cuya finalidad es la obtención del máximo rendimiento administrando los recursos adecuados bajo criterios de sostenibilidad. Es decir, la zootecnia se encarga del estudio de la producción de animales, así como sus derivados como carne, huevo, leche, piel, entre otros, teniendo en cuenta el bienestar del animal y fijándose como objetivo la obtención del óptimo rendimiento en las explotaciones pecuarias. Vamos a hablar de morfología, que es la parte externa que nos enseña la nomenclatura y conformación de las regiones externas de los animales, así como los defectos que se presentan en ella. Y las regiones que vamos a estudiar son la cabeza, cuello, tronco, extremidades anteriores y extremidades posteriores. Aquí vamos a iniciar con los planos topográficos en un animal. El plano anatómico y los planos topográficos. Entonces, términos topográficos son los que se emplean para indicar de una manera precisa la posición y las direcciones de las distintas partes del cuerpo. Se refiere a una posición relativamente no absoluta y cuando se aplica en un animal, este será un cuadrúpedo o ordinario de bípedo. Entonces aquí estamos mirando la parte dorsal, es lo que más se aleja del suelo, y la parte ventral es lo que más se acerque al suelo. Lo craneal, lo que está en la parte anterior o lo que está hacia la cabeza, y lo caudal, lo que más se aleje hacia la cabeza. Dorsal de la nariz, craneal de la boca, ventral de la nariz, caudal. Aquí estamos viendo los ejemplos. Otro ejemplo lateral, lo que se aleje de la línea media, y medial, lo que se acerque a la línea media. Entonces aquí miremos la parte lateral del ojo y la parte medial del ojo. Dorsal, término empleado para ubicar superficie situada en la parte superior de la cabeza, dorso, tronco, cola y las extremidades. Se aplica en la parte delantera de las manos y de los pies. Ventral es la parte inferior, todo lo que va dirigido hacia abajo. Término que se utiliza para superficies en la parte inferior de la cabeza, cola, dorso y hacia el vientre. Craneal o anterior, todo lo que va o va dirigido hacia la proximidad de la cabeza. Caudal, lo que está dirigido hacia la cola. Lateral, estos son los términos que estábamos viendo ahorita. Proximal o distal, entonces proximal lo que más se acerque a la línea o tronco del cuerpo, y distal lo que más se aleje. Cubital, pues definido por el radio cúbito, radial por el radio cubital, entonces también hay definiciones ahí. Tibial o peroneal, lo mismo, en la parte anterior, la parte posterior tenemos tibia y peroneo, entonces también podemos llamar la parte tibial o peroneal. Lo proximal es el término que se refiere a la parte superior de los huesos del tronco superior, estructura que está más cerca de la unión del cuerpo o tronco. Cuando el término se aplica a órganos, se refiere a lo que relativamente esté cerca a la masa principal. Lo contrario sería distal. Radial, cubital, lo que referíamos, eso se habla solamente en el antebrazo. Y tibial y peroneal se habla en la parte de la pierna. Palmar y plantar, palmar sería en la mano y plantar sería en el tren posterior. Entonces aquí estamos viendo los frenos medios, frenos sagitales. Estamos viendo otros, bueno. Transversales, horizontal, y sagital es vertical, el corte, para que lo tengamos como claro. Vamos a hablar, lo más importante son las medidas zoométricas. Estudian la forma de los animales por medio de la medición corporal concretas que permite cuantificar su conformación corporal, por lo que pueden conocerse las capacidades productivas de una raza o su inclinación hacia una determinada producción zootécnica. Entonces, las que vamos a mirar: altura, longitud, anchura
y perímetro. Entonces la altura determinada la alzada del animal en sus diversas regiones es la más elevada. La que más conocemos es la alzada de la distancia perpendicular que hay desde, normalmente lo buscamos desde la cruz hacia el suelo. Medidas de longitud se trata de puntos longitudinales. En eso entonces tenemos aquí, esta sería la alzada que va desde la cruz, ¿cierto? Del punto C al E sería la longitud, ¿cierto? Esta sería la longitud del cuello, la alzada de la cadera. Entonces, estas son las medidas, la longitud del pecho, del tarso, del radio, son. La medida de la anchura determina entrada entre dos puntos transversales longitudinales del cuerpo. El perímetro es el contorno y la línea y las medidas de línea son las alturas como de la cara, el perímetro torácico, entonces son líneas. Entonces aquí vemos la alzada, la anchura del cuerpo, la longitud. En el momento que hagamos la medición por perímetro nos vamos a dar cuenta que este punto y este punto van a ser muy interesantes para determinar el peso por fórmulas. La altura de la cruz contribuye el mejor en las ecuaciones de la predicción de la producción de carne. La anchura de la cadera es la medida preferida para evaluar la conformación del animal. Tanto la cruz como el anca tienen un valor limitado por indicador de peso y muy bajo por valor indicador de tipo o función. Entonces aquí estamos mirando las diferentes medidas odométricas que existen. La cronometría nos permite el estudio del desgaste de los dientes, haciendo que los animales con el desgaste determinemos la edad. Entonces sabemos que tenemos dientes de leche que son más pequeños, más blancos, superficie masticadora ovalada, superficie vestibular con muchos surcos, ¿cierto? Los dientes permanentes ya son más grandes, amarillentos, presentan surcos de 1 a 2, presencia de infundíbulos, ¿cierto? Entonces con eso me va a poder determinar la edad, comparar entre el propietario y los conocimientos, discriminar los jóvenes de los viejos. Para eso nos sirve la cronometría dentaria. Daños que se presenta: el diente de lobo, presencia de vestigio en la primer premolar, el colmillo presenta de un solo en machos, raro en hembras, cola de golondrina se presenta en un extremo superior dándose el roce, infundibles son cavidades, oclusiones, surcos de Gailes son surcos de parte exterior, se presentan en caballos, girarda, aparición de cornetes dentarios, es decir, orificios que se extienden hacia la parte superior. Entonces aquí vemos los incisivos de los equinos. Entonces aquí empezamos a ver los diferentes dentaduras con los diferentes cambios que se puedan presentar, infundíbulos, los infundíbulos, ¿cierto? Aquí hay marcas que nos pueden estar indicando. Razamientos, cuando empiezan los razamientos, las colas de golondrina, los surcos de Gaibe, dentaduras de bovinos, de caprinos. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con los caprinos, las diferentes edades que podemos observar. Aquí vemos ejemplos de pinza, cambio de extremos, dentaduras en conejos. Básicamente eso es como para que puedan tener un rápido conocimiento de eso. Ya profundizamos posteriormente en otros videos en cada uno. Gracias, soy Jaime Augusto.